90 acuerdos comerciales en 90 días. Esa fue la ambiciosa promesa de Donald Trump a sus votantes. Hasta ahora, sin embargo, los resultados han sido modestos y sus socios internacionales poco receptivos. Ante la falta de avances, el presidente estadounidense ha optado por recurrir a su nueva arma predilecta, los aranceles. Aranceles del 100% contra Rusia y sus compradores de petróleo y gas, con el objetivo declarado de poner fin a la guerra en Ucrania. China, su principal rival estratégico, también está en la mira, pero incluso aliados tradicionales en Europa y otras regiones están recibiendo advertencias con tasas arancelarias del 30% o más. La medida pretende aliviar al menos al corto plazo el endeudado presupuesto estadounidense, pero traerá consecuencias negativas para buena parte del comercio global. Por eso en A Fondo lo analizamos. Trump y los aranceles, ¿un arma de chantaje contra el mundo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Silvia Cabrera, aquí en Berlín. Nos acompañan hoy, los presento, Tomás Márquez, es investigador en el Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales en Hamburgo, el GIGA. En los últimos 10 años ha investigado sobre desarrollo internacional y economía política. Su trabajo se centra principalmente en América Latina y China. Burkhard Birke es periodista alemán de la radio pública Deutschland Radio, experto en política europea y relaciones internacionales transatlánticas. Ha sido corresponsal en Estados Unidos. Ivo Hernández fue profesor de la Universidad de Münster, aquí en Alemania, y ahora se encuentra radicado en Estados Unidos. Se especializa en temas internacionales y en especial lo relativo a la relación entre Europa y las Américas. Muchísimas gracias, bienvenidos por estar acá con nosotros y a ustedes los invitamos a participar en nuestra encuesta que ya está publicada en YouTube. Bueno, amenazas, presión, millones en juego. Donald Trump coloca los aranceles en el centro de su política global. Tomás, ¿estamos ante una estrategia económica legítima o una forma de chantaje político? Certamente no se trata sobre la cuestión económica porque no hay justificativa de la decisión del gobierno de Trump para tajar las economías de forma distinta y sin un envasamiento económico. Entonces creo que esto es una chantaje en política que, al menos en mi perspectiva, de que muestra cómo los Estados Unidos se intentan reposicionar en la economía internacional frente a los cambios globales de la reorganización de multipolar de otras economías que ganan una nueva perspectiva en un juego geopolítico. Claro, eso es lo que perseguiría entonces Donald Trump. Certamente. Sí. Bueno, vamos a preguntarle a Ivo. Ivo, desde aquí afuera la política arancelaria de Donald Trump parece un poco caótica y caprichosa. Sin embargo, nos preguntamos, ¿es esto realmente un plan calculado de Donald Trump o sale muy espontáneo? Bueno, internamente desde los Estados Unidos se han planteado los aranceles en tres grandes vértices. Primero, de nivelar desequilibrios estructurales. Ese sería el caso con Europa, donde se acusa a la Unión Europea de tener enorme cantidad de aranceles y de nivelar ese desequilibrio. Segundo, como fórmula de sanción, que sería en el caso de Rusia, ya no tanto China, porque se han ido logrando algunos acuerdos, pero sobre todo fórmulas de sanción con algunos países. Y luego los estímulos de cooperación, que es el caso de Canadá y México. Entonces vemos cómo aranceles pueden funcionar de distinta manera para distintos países. Y se están logrando acuerdos, sobre todo en el caso de Canadá y México, han sido enormemente efectivos. Hablábamos antes que no tienen justificación económica y que van más hacia un chantaje político. ¿Tú qué opinas? El debate de los economistas está muy dividido aquí porque no se sabe si son realmente eficientes o no. Desde el punto de vista geopolítico lo han sido. Chantaje es muy difícil hablar de los países en ese sentido porque la Unión Europea es el maestro de todos los aranceles, tarifalos o no, con la cantidad de reglamentos que tienen, de manera que no se puede decir solamente que sea chantaje, pero sí es una herramienta de movimiento político y hasta ahora se ha sido usado, repetimos, con efectos mixtos. Se puede ver en algunos países muy bien, en otros no tanto, pero está funcionando claramente con México y con Canadá. Burkhard Birke, ¿qué dicen aquí en Alemania con respecto a esta política arancelaria de Donald Trump? Hay la cuestión de la credibilidad, porque él ha anunciado ya varias veces aranceles para cancelarlos después, para dar un paso atrás cuando los mercados han reaccionado negativamente. O sea,
En este momento, inclusive si él dice el 30 de agosto voy a imponer tantos aranceles a la Unión Europea, el 30%, el 1 de agosto, ya no se le cree todo eso. Entonces es un instrumento político, como dijo Ivo, claro, y entonces hay que ver cuál es la razón. En el caso de Brasil era chantaje para que dejen el proceso contra el expresidente Bolsonaro por un supuesto golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? Eso era chantaje. Cuando Petro, el presidente de Colombia, decidió no recibir los inmigrantes ilegales deportados por Estados Unidos, no quería recibirlos en el avión por el trato inhumano de las personas. ¿Qué hizo Trump? Él amenazó con 25% de aranceles. ¿Qué hizo Colombia? Mandó el avión presidencial para buscar la gente y dio paso a la demanda de Estados Unidos de recibir a los migrantes. O sea, depende. Ahora, en el caso de Rusia, yo hubiera deseado que lo hubiera hecho mucho antes para presionar a Putin para acabar esa maldita guerra. Bueno, esta es la última amenaza, hay que decirlo, que ha hecho Donald Trump contra Rusia, que había quedado hasta ahora fuera de esta guerra arancelaria, pero todo ha cambiado. El expresidente ha amenazado con un arancel del 100% de todas las importaciones procedentes de Rusia si no termina de sentarse a negociar y buscar una solución. ¿Qué significa esto realmente? ¿Estamos ante una nueva fase de confrontación económica? ¿Cómo lo ves? Certamente, creo que lo que pasa es que la OTAN tiene tenido problemas con el fin de la guerra en la Ucrania y esto tiene salido muy caro para los países, partes de la OTAN. Y una de las formas de hacer una presión para que sobre la Rusia es con los parceros económicos de Rusia. Pero ciertamente esto es una amenaza que no creo que será efectiva porque Brasil, China e India no dejaron de tratar de comercio con Rusia por un motivo que no es problema de ejes. Pasamos ahora por la cúpula de BRICS que refuerza una alianza entre los países como una alternativa a la unipolaridad de la OTAN y de los Estados Unidos. ¿Y qué crees que va a pasar ahora, por ejemplo, con Rusia? ¿Cuál va a ser la respuesta de Moscú? Yo creo que Moscú no tiene mucho que hacer, la verdad, porque está en una guerra con la Ucrania que tiene muchos gastos y tiene sus problemas económicos internos que tiene que lidiar. Y la China, India y Brasil, como otros parceros comerciales, de cual Rusia hace su comercio, son la parte de la salida. Pero la OTAN justamente está presionando por este lado porque cree que hay una otra forma de acercar no el conflicto directo, pero con el conflicto indirecto. Ivo Hernández, bueno, esta amenaza arancelaria de Donald Trump contra Rusia no llega sola, viene acompañada también de una promesa de más armas para Ucrania, compradas por Europa y fabricadas allá en Estados Unidos. ¿Es esta una nueva geoeconomía ideal para Donald Trump? No sé si ideal, pero hay un punto muy grave aquí que es interesante, que es la exportación de los misiles Patriot que estaría comprando Alemania para dárselos a Ucrania y que los propios Estados Unidos pudieran empezar a surtir. Lo que es muy interesante aquí es entender que vamos a ver más y más, no solo sanciones, sino las llamadas sanciones secundarias, que es algo que se está probando. Ya las sanciones tienen una historia de una especie de arquitectura que tiene 15, 20 años. La Unión Europea ha puesto cantidad de paquetes con dudosa efectividad, pero vamos a ver de parte de los Estados Unidos una forma indirecta, que son las acciones secundarias a los países que comercian con esos países y el famoso trasvase que se habló incluso en el caso de Vietnam cuando se decía, bueno, nosotros le compramos cosas a ustedes, pero no vengan a hacer trasvase de cosas chinas por vía de países indirectos. Entonces, todo ese juego geopolítico se está dando en estos momentos. Hay que ver en el caso de Rusia, todos estamos a la expectativa, porque es cierto, no se pudo hacer, como decía Donald Trump, que iba a acabar esa guerra en un día. No la acabó en un día, ni en un mes, ni siquiera en 6 meses. Es decir, esto se ha complicado y se ha empantanado y tiene frente a sí a dos jugadores tácticos muy experimentados que son Vladimir Putin y Sergei Lavrov. Enfrente tenemos a Donald Trump y a Marco Rubio, que tienen mucho menos experiencia en la arena internacional. Eso hay que decir. Eso es interesante lo que estás diciendo. Sin embargo, me quiero detener un poco en lo que hablabas de las sanciones secundarias o aranceles secundarios. Para nuestro público que quizás no entienda estos términos, ¿de qué va eso? ¿Qué significan aranceles secundarios?
dicho de una manera bastante sencilla, sería sancionar a aquellos países que tengan negocio o que ver con los países sancionados primeramente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, los rusos, una de las cosas que han hecho durante los últimos 10, 12 años es las llamadas flotas piratas o flotas oscuras, que son barcos donde se hace trasvase de crudo en medio del mar y toda aquella cosa que han servido para volar bajo radar. En este caso, los países que se pongan a comprar esas cosas por esos mecanismos dudosos pasarían a ser sancionados. Esa es una forma, hay formas más elaboradas también, pero entonces eso haría como una especie de tejido amplio de la sanción y entonces subiría los costos de negociar con esos países y replantearía completamente el juego geopolítico, asfixiando a los países que son objetivos, ¿no? Claro, bueno, me gustaría, Burkhard, hablar contigo de ese juego político, pero antes, Estados Unidos va a mandar armas para Ucrania que las va a pagar la Unión Europea y sobre todo los Patriot, los misiles Patriot se los pagaría acá Alemania. ¿Hay consenso en el Bundestag al respecto? O sea, ¿están de acuerdo que Alemania asuma esos costos? Bueno, la guerra está a 2 horas de Alemania, ¿no? O sea, está frente a nuestra puerta. Y todo lo que ha dicho la política alemana es, si se pierde esta guerra, o sea, si Ucrania pierde esta guerra, ¿quién va a parar a Putin? El próximo país va a ser Lituania para hacer el corredor a Kaliningrado y todo eso. Por eso el coste no puede ser lo suficiente grande. O sea, Alemania está dispuesto, sobre todo con el nuevo gobierno, a invertir en esto. Quería añadir un punto a lo que dijo Ivo. Tomamos el ejemplo de Cuba. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Está sancionando todas las naciones que hacen negocio y comercio con Cuba bajo el acta Helms-Burton. O sea, eso sería lo que Estados Unidos debería aplicar en el caso de Rusia, ¿no? Si India le compra el gas y el petróleo, sobre todo, a Rusia ilegalmente, después de a pesar de una sanción, entonces lo sancionan. O sea, entonces sí es posible de aplicar eso, que lastimadamente en el caso de Cuba no se puede poner la pregunta de la justificación, ¿no? Pero en este caso de Rusia a mí me parece muy justificado de castigar a los países que están comprando. Pero la misma Unión Europea no está unida porque ¿qué hizo la Eslovaquia? Bloqueó el último paquete de sanciones porque está recibiendo gas todavía de Rusia. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Quería acotar acá lo que dijo Donald Trump en las redes sociales el lunes por la mañana. Escribió que Estados Unidos ha sido estafado en el comercio y en lo militar por amigos y enemigos por igual durante décadas. ¿Crees que esto se refiere, por ejemplo, a ese rol que ha tomado Alemania en la guerra de Ucrania? Y lo digo porque hemos visto hasta ahora un papel muy activo de los Estados Unidos y Alemania un poco más atrás en las decisiones tomadas, por ejemplo, en el gobierno anterior de Olaf Scholz. Mira, lo que es cierto es que Estados Unidos con Biden ha dado la mayor ayuda a Ucrania, muchos miles de millones de dólares en ayuda militar y todo. Eso es cierto, indiscutablemente, ¿no? Y Trump siempre ha dicho que los europeos deben hacer más para la defensa suya. Eso es correcto, por eso yo creo que Alemania está dispuesto a asumir esta parte, ¿no? de la cuenta, ¿no? Eso es muy importante. De otra manera, lo que está haciendo Trump es una especie de chantaje, de presionar, pero con la Unión Europea hemos debatido el TTIP, el Tratado de Libre Comercio, durante décadas y nada se ha movido, ¿no? Se ha discutido sobre pequeñeces y no se ha avanzado. ¿Te parece bien esta forma de manejar la política? No me parece bien, pero puede ser bueno en el sentido de acelerar las cosas un poco, sobre todo porque... Y es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados aquí en Alemania, absolutamente, ¿no? Pero no quiero defender esa política. ¿Por qué Estados Unidos importó más? Porque su crecimiento ha sido superior, su economía ha florecido mejor y, de hecho, sí, los aranceles en Estados Unidos han sido inferior que en la Unión Europea y los obstáculos al comercio son más grandes en la Unión Europea en otros países. Eso sí es cierto. Se puede traer una otra perspectiva de que tenía hablado. Yo creo que una cosa es Cuba, ¿no? La experiencia de Cuba es muy distinta, en un país muy distinto, es muy difícil comparar con Rusia, ¿no? Rusia es un país muy más grande, que tiene mucho más interlocutores, que tiene una propia economía muy dinámica y las sanciones aplicadas a Cuba tienen un efecto. Las sanciones aplicadas a Rusia tienen un otro efecto. Entonces, no creo que es justo comparar las dos cosas porque son países muy distintos, con una economía muy
dinámicas y distintas. Entonces creo que los efectos de las tarifas o de las sanciones que se imponen sobre Cuba son una cosa y se quedan a más de 50 años. Una cosa es las sanciones a Rusia, que no creo que tienen sido efectivas. Por eso que me parece que la OTAN tiene que presionar a otros países para que se cooperen para hacer un isolamiento económico de la Rusia. Y me parece que la verdad es que la Alemania tiene perdido con esto, ¿no? Porque tiene hecho mucha inversión en una guerra que no es de Alemania, tiene perdido con el precio de gas que tiene subido más de 80% en los años que se pasaron de guerra y tiene pagado caro. Y que tienen ganado con esta guerra, la verdad, es Estados Unidos. Sí, porque vende mucho equipo de defensa, Y también el gas para Europa, ¿no? Sí, pero yo creo que la libertad no tiene precio. Y yo creo que eso, la población alemana en una gran mayoría ve eso, que la libertad está amenazada. Claro, bueno, y habla Donald Trump de amenazas del 100% de aranceles para Rusia. Ivo, la economía rusa arroja severas señales de agotamiento. Aquí lo tengo, tras 40 meses de guerra, una realidad que empieza ya incluso a admitir el Kremlin. ¿Qué consecuencias podría tener una guerra comercial abierta contra Rusia y, por supuesto, contra quienes están negociando con Rusia, los aliados de Rusia? Sí, el problema es que como no es una democracia, ¿hasta cuánto se puede llegar? En el caso de Vladimir Putin, pues aparentemente es un sujeto que está dispuesto a someter a su población a una situación bastante complicada. Yo quisiera ahondar un punto que se está discutiendo aquí, que es la situación de Alemania también, que es muy importante, porque recordemos que se ha visto una cosa en los últimos 5 meses, que de repente todos los países de la OTAN dijeron, vamos a subir nuestro presupuesto, no al 2%, que por cierto Alemania nunca pudo con eso, ni siquiera en los años de Merkel, sino vamos a llegar al 5%. Yo tengo todo el escepticismo de dónde va a salir esa plata en Alemania. Ya Estados Unidos hizo su National Defense Act diciendo, bueno, aquí está mi plata de la cosa, voy a subir mis gastos de defensa. Alemania está diciendo que va a ser el 5%. Y no hablemos de Italia o de España, ¿no? Exacto, entonces uno dice, bueno, yo conozco bastante de cerca la economía alemana, yo me pregunto, si no podían, cuando los años de Schäuble era 1.1, 1.2, ¿cómo vamos a llevar eso al 5% del PIB alemán, que es una monstruosidad de dinero? Luego, además, no hay un ejército todavía estructuralmente programado para manejar tantos recursos. Entonces, aquí tenemos un problema realmente severo y muy fácil de decir en las reuniones, pero muy difícil de aplicar. Y todos los países europeos se van a ver en una redimensión militar que yo no sé si están preparados. Bienvenido sea, porque creo que es muy importante tener un esquema de defensa grande de parte de Europa, pero realmente si eso será posible en los próximos 2-3 años es algo que habrá que ver, y si no serán solo declaraciones. Bueno, hablemos de los aranceles para todo y contra todos. Esa parece ser la lógica de Donald Trump en esta política comercial, no solo contra rivales estratégicos como China o Rusia, como hablábamos ahora, también los aliados más cercanos como México, Canadá, Brasil o Colombia. Para el autodenominado hombre de los aranceles, los gravámenes son el remedio milagroso. La palabra más hermosa del diccionario es arancel. Para el hombre más poderoso del mundo, los aranceles son lo más hermoso, dice, pero dolorosos para los afectados. Afectaría a todo y golpearía el corazón de la economía exportadora alemana. Los ingresos arancelarios de Trump llenan las arcas del Estado, un dinero que necesita para seguir bajando los impuestos. Aún así, el presidente estadounidense también usa los aranceles para sus objetivos geopolíticos. Colombia cedió cuando Trump amenazó con drásticos aranceles y ahora vuelve a aceptar a sus ciudadanos deportados de Estados Unidos. Brasil se enfrenta a aranceles del 50% si el actual gobierno de izquierda no detiene el proceso penal contra el expresidente populista de derecha, Bolsonaro. China respondió con aranceles y un bloqueo a las exportaciones de tierras raras. Trump enseguida dio marcha atrás. Incluso los países árabes están bajo presión. Argelia va a liberalizar su comercio. Y la Unión Europea debe comprar más productos estadounidenses. Todos le siguen el juego. ¿Es Estados Unidos aún el director de la orquesta? Bueno, todos se le siguen el juego, aranceles para todo y contra todos. Arancel es la palabra más bonita del diccionario. Todo eso lo dice Trump. Empecemos, Burkhard, por el uso interno de estos aranceles. ¿Son realmente el remedio milagroso de Donald Trump para todo? Aparentemente es su instrumento
político preferido, pero naturalmente que no es el instrumento apropiado, porque bueno, a plazo corto de pronto sí se va a beneficiar un poco el ingreso del Estado de Estados Unidos, sí, por los pagos de aranceles. De pronto una u otra producción se va a hacer a nivel nacional, pero a mediano o largo plazo va a haber un aumento de la inflación porque el precio de los aranceles, los consumidores lo van a pagar y va a ser muy difícil de reconstruir la base industrial que se perdió por lo barato que era la mano de obra en China, en Vietnam, en donde fuera, de reconstruir esa base. Y los salarios en Estados Unidos son mucho más altos que en Vietnam, que en China, que en esos países. O sea, el consumidor por inflación va a pagar la cuenta de esos aranceles a largo plazo. Y recordemos la historia, 1930, la Gran Depresión. Los aranceles aceleraron la depresión económica mundial. Y yo no entiendo por qué no se aprende la historia. ¿Tú qué opinas, Tomás? Tú eres especialista además en política económica. O sea, ¿son los aranceles la solución para todo? No, certamente no. Creo que Estados Unidos está un poco equivocado en esto, pero como dice en la primera pregunta, esto es un instrumento político. Certamente no se trata de aranceles, no estamos ciertos se va a aplicar, ¿no? Como lo dice, pero la cuestión es que Estados Unidos está llamando todos para la mesa de negociación, diciendo que las normas que están establecidas no los sirven más, no los benefician más y quiere cambiar las normas porque Estados Unidos tiene perdido la competición tecnológica y de mercado internacional para otros concurrentes, incluso principalmente China. ¿Dónde crees que se viene esta política, de dónde sale esta política económica de Donald Trump? Ya lo habíamos visto en la guerra comercial con China. ¿Continúa? ¿Este es el motor de esa política económica de Trump? Yo creo que puede ser una influencia porque cuando se empezó atrás la guerra comercial con China, se efectivó, por lo menos en una primera fase de negociación con China, que tenía mejorado la situación entre los dos países, pero no se avanzó mucho, esta es verdad. Ahora Donald Trump está haciendo todo lo que puede como una forma de que los otros es muy difícil interpretar y comprender para dónde quiere llegar. Y creo que esta es la importancia de esta discusión, ¿no? Y me parece que ella está haciendo como una forma de decir que los aranceles y la disputa son la forma que ella tiene, las armas que tiene, así como el dólar, ¿no? Como las sanciones en SWIFT de Rusia, Irán, en otros países. Usa las herramientas que tiene para decir que no está contente con el juego que se juega y que Estados Unidos quiere cambiar las normas de juego. Ivo Hernández, ¿cómo reaccionan allá en Estados Unidos? Aquí tenemos unas cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales que depende del Departamento de Trabajo y habla que los aranceles ya se empiezan a sentir en el bolsillo de los estadounidenses. La inflación en Estados Unidos escaló al 2.7% en junio. ¿Cómo reaccionan allá? Bueno, varios puntos. Lo primero que hay que entender es que nosotros dentro de los Estados Unidos vemos un Donald Trump que no es el que se ve en Europa, que es el de los efectos externos. Hay que recordar que esa traslación entre aranceles e inflación no es una relación directa, como pudiéramos decir, yo subo tanto y eso se traduce en tanto, porque hay efectos colaterales que pueden atenuar. De hecho, los aranceles reportaron una cantidad de ingresos extraordinarios por primera vez en algo así como 15 o 20 años. Es decir, ha habido ingresos en las arcas del tesoro que no estaban previstos y eso es importante. Además, hay que recordar que la variable para analizar a Donald Trump es el discurso America First. Este es un sujeto que desde el comienzo dijo eso y ha tenido traducciones para el americano común. Lo primero es una cosa que no hemos hablado, que es la reducción de cruces ilegales de Canadá y de México al 96%, sin masivas deportaciones, y eso se logró como efecto colateral de los aranceles. Es decir, Canadá y México hay que reconocer que han ayudado, han coadyuvado al efecto de controlar la migración ilegal como primera medida. Luego están las llamadas autodeportaciones que la gente han funcionado muy bien. La gente se va por moto propio. Y luego las reducciones del costo del aparato burocrático, el llamado DOGE,
que es una cosa que ha sido muy eficiente en términos internos y que Europa está copiando, no lo están diciendo, porque en Europa están pasando cosas que la gente no dice. Por ejemplo, lo que se hizo aquí de enviar presos a El Salvador, lo están haciendo los europeos. Dinamarca mandó un montón de presos a Kosovo y está pagándole a Kosovo para que le tenga los presos. Entonces, esas cosas que aquí se acusan como falta de derechos humanos están sucediendo en Europa. Y además, el One Beautiful Bill, esta ley con ese nombre tan raro, que introdujo cosas que en Europa son comunes, como dinero por niños, bonos para los adultos mayores, etcétera. Esas cosas están impactando la economía lentamente, pero de forma segura, y la gente las está empezando a sentir. ¿Y por qué sucede eso, Burkhard? ¿Estás de acuerdo? Es una bola que se está armando desde los medios de comunicación contra Estados Unidos. ¿Aquí también ha ocurrido esas cosas? Bueno, ciertamente la vista de adentro es un poco diferente que desde afuera, pero por ejemplo, ese Big Beautiful Bill también va a llevar al hecho de que, según estimaciones, 16 millones de ciudadanos van a quedar sin seguro médico por los recortes, ¿no? Porque tú no puedes hacer recortes sociales en la magnitud de 264 mil millones de dólares y bajar los impuestos por los más ricos, ¿no? Extender ese impuesto para los más ricos que va a costarle al Estado 450 mil millones aproximadamente. Entonces, ¿qué? Es una política para los ricos con algunos bombones para los pobres, claro, ¿no? Sí, o sea, para cada niño $1,000 o para los tips, que para las propinas ya no pagas impuestos y jamás los declaraste, los tips, las propinas y las horas extras tampoco. Esos son pequeños bombones para calmar los espíritus de los ciudadanos, pero a largo plazo se van a dar cuenta que la inflación va a subir y el Banco Central no va a disminuir los intereses como lo quiere Trump. Bueno, se habla de incertidumbre, Tomás, e incertidumbre también para los socios más cercanos de Donald Trump en la región, ¿no? Por ejemplo, lo que está ocurriendo con México. Ya amenazó, la última amenaza es que a partir del 1 de agosto se prevé que Estados Unidos incremente del 25 al 30% el impuesto sobre las exportaciones mexicanas. También hay un impuesto al jitomate mexicano. ¿Cómo ves tú la situación de América Latina con respecto a esta política arancelaria de Trump? Yo creo que en México es una cosa aparte porque tiene una relación muy ubicada con los Estados Unidos. Los otros países es distinto el impacto, pero como México y Canadá son parte del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, esto tiene una cuestión política muy más fuerte porque está quebrando las normas en práctica, pero también de cierta forma Estados Unidos depende muy fuertemente de la mano de obra de México porque de donde se hacen las maquiladoras que procesan exportan la producción para los Estados Unidos. Entonces, creo que se puede sí avanzar, pero a un costo muy alto para la economía de los Estados Unidos. Y no estoy cierto a qué velocidades se puede hacer esto. Claro. Bueno, además, Ivo, tengo acá que por cada 3 tomates que se consumen en los Estados Unidos, 2 vienen de México. Esta semana el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció eso, 17.9% al jitomate mexicano. ¿Qué efectos pueden tener estos aranceles y por qué se afinca tan duro Donald Trump con este país que es el primer socio comercial de Estados Unidos? Yo no diría tanto que se afinca con México, porque como muy bien dijo ahorita Tomás, y ustedes lo han estado apuntando, la relación es complicadísima. Hay muchos efectos, es decir, esto es un punto de cientos, si no miles de puntos. Hay una cosa que tiene la One Beautiful Bill, esta ley, que es el Fondo de Infraestructura Rural, en donde se está tratando de estimular la producción. Recuérdese que la variable independiente es el America First, y una de las cosas que promueve es, de cierta manera, el estímulo rural. Entonces, es posible que haya un juego allí, porque recuérdese que el jitomate o el tomate es una cosa que se da muy bien en la frontera, de lado y lado. Eso no es solamente los mexicanos. Y el consumo en Estados Unidos es brutal, es masivo. Entonces, se necesita de alguna manera lograr un equilibrio. Vuelvo a la tesis original. Recuérdese, cuando hablábamos de los aranceles, yo diría que geopolíticamente hay 3 grandes vertientes. Una, corrección de desequilibrios estructurales, que es lo que hemos visto con Europa. Y ha funcionado, y lo han dicho gente de los europeos que han venido para Washington. Luego, las fórmulas de sanción que se aplican a Rusia, y luego lo que serían los estímulos de cooperación que se le está dando a algunos países, y por ejemplo el caso de Vietnam y todo ello. Es decir, no, son los mismos aranceles en cierta manera, pero con distinta aplicación. ¿Y cuál sería la región más afectada por estos aranceles? ¿La Unión Europea o América Latina, por ejemplo?
es que afectarse es una cosa complicada porque al principio sí hay un golpe, puede haberlo, en la medida en que los costos empiezan a nivelarse y las relaciones se sinceran y dice, bueno, yo hago esto, hago esto. En el caso de Europa yo estoy seguro que va a ser muy rápido porque los europeos entienden y saben que habían estado jugando con dados cargados durante mucho tiempo. Eso era todo el secreto del éxito económico de Merkel. Es decir, aquí lo que había era una situación en donde se evadían los costos, gas barato de Rusia. Entonces, bueno, ahora se está sincerando y los alemanes saben muy bien que había que llegar a este momento y van a tener que endeudarse y van a tener que poner las cuentas nuevamente sinceras, no artificialmente arregladas porque somos amigos o enemigos, sino que simplemente los negocios hablen. Yo espero que los Estados Unidos comprendan eso porque Occidente tiene que fortalecerse ante este dragón oso que estamos viendo con los rusos y los chinos, que está haciendo una autarquía asiática que no tiene ningún efecto positivo a la larga. Y estoy de acuerdo que Alemania no ha asumido los costos de su defensa, por ejemplo, no cumpliendo con la meta de la OTAN de los 2% durante años y todo. Y yo siempre he argumentado también en este programa que Trump en este punto tiene toda la razón, ¿no? Y ya es época o ya es tiempo para una defensa europea, de acuerdo. En lo que tiene que ver con el comercio, a mí lo que me molesta es que Trump pone el arma de los aranceles como una pistola en la mesa y con eso quiere coercer, quiere chantajear a todo el mundo. ¿Qué logró con México? Logró que se deportaron 29 capos, ¿no?, que eran buscados por el narcotráfico, que bajó un poco la exportación de la fentanila. O sea, él logró algo, claro, pero ¿cómo? Con el arma en la mesa. Y eso no es una forma entre políticos civilizados, para decirlo así. Es una forma que a mí personalmente no me parece, ¿no? Antes de pasar al otro informe, América Latina... A diferencia de lo que dice Ivo, muchos analistas opinan que sí se verá muy afectada con estos aranceles, sobre todo, por ejemplo, México. ¿Puede buscar alternativas distintas a los Estados Unidos? ¿Puede reorientar su comercio fuera del paraguas estadounidense, América Latina? Sí, ciertamente lo pueden hacer. Creo que se pasa. No sabemos si Trump se efectivará con estos aranceles, pero si lo lograren hacer, ciertamente mucho del comercio internacional cambiará de destino y ciertamente es lo que fará los otros países. México, como lo dice, es una cuestión particular porque tiene su industria muy conectada con el mercado de Estados Unidos y tiene una participación muy elevada de la industria, pero el resto de la América Latina básicamente son exportadores de commodity y las commodities son más fáciles de direccionar para otras partes del mundo y el precio se cambia, ¿no? También porque si Estados Unidos deja de comprar tanto porque el precio se queda más alto con las tarifas, entonces se redirecciona para otras naciones y otros locales. Pero sobre la pregunta que tenía Gito, yo creo que quien se impacta más es los Estados Unidos. Es los Estados Unidos. Exactamente. Quien sufrirá más impacto es los Estados Unidos. Me parece muy bien. Vamos a dejar esa opinión para el próximo debate, pero ¿cómo está lidiando Donald Trump con Europa? El presidente marcó el 1 de agosto como fecha para comenzar a imponer aranceles del 30% a todas las importaciones de productos europeos. La Unión Europea, se plantea ahora una disyuntiva complicada y es ceder ante la presión de Washington o buscar nuevos aliados como estábamos hablando antes. La Unión Europea se encuentra en un dilema. Si cede a las amenazas de Trump, la economía se resentirá, pero si impone aranceles en represalia, provocará una guerra comercial o, lo que es peor, la retirada del apoyo en materia de política de seguridad. Además, la UE está dividida. Respecto a las exportaciones, Berlín preferiría ceder, pero París se opone con firmeza. En Canadá, por ejemplo, se promueve la compra de productos nacionales. ¿Hay alternativas? La presidenta de la Comisión Europea acaba de alcanzar un acuerdo comercial con Indonesia. También está listo el acuerdo con los países del Mercosur. Sin embargo, el volumen del tráfico comercial de la Unión Europea con Estados Unidos es aproximadamente 10 veces mayor. Quizás la India, la quinta economía más grande del mundo, sería un socio deseable para Europa, pero el pacto de libre comercio aún no está del todo listo. A corto plazo, ninguno parece poder sustituir en envergadura a Estados Unidos. Otra opción sería Pekín, pero las relaciones con China se han enfriado y su proximidad a Rusia en la guerra de Ucrania genera recelos. ¿Dónde puede encontrar Europa socios comerciales fiables?
Bueno, tenemos esa pregunta, pero tenemos un tema que nos quedó pendiente antes. Tomás decía que Estados Unidos va a ser el más afectado por estos aranceles. ¿Y la Unión Europea, Burkhard? También va a ser muy afectada, porque si realmente 30% se aplica, sobre todo la economía de Alemania va a sufrir muchísimo. Se estima que 1.200.000 empleos dependen de las exportaciones solo a Estados Unidos, y en bienes Alemania tiene un superávit en exportaciones con Estados Unidos, excedente con Estados Unidos, que es bastante grande. Pero esa es una parte de la medalla. La otra parte, el otro lado de la medalla es que importamos también muchos servicios de Estados Unidos, y hay que pensar en todos los servicios de los tech companies y todo, ¿no? O sea, si se toma la balanza comercial entre Unión Europea y Estados Unidos en total, el déficit o el excedente de la Unión Europea es solamente de 50.000 millones. Y lo que me molesta de Trump y sus aranceles es su cálculo tan equivocado, que él dice que todo lo que es el excedente de Europa es ganancia para Europa y son impuestos para Estados Unidos, sin pensar que Estados Unidos recibe mercancía por eso, ¿no? Entonces es una forma de calcular los aranceles absolutamente ridícula, que no tiene nada que ver con una realidad económica. No es el lugar aquí a entrar en los detalles porque es muy complejo, pero lo que él presentó en el Liberation Day era absolutamente ridículo. Tomás, te estás riendo. ¿Por qué? No. Hay una cosa que nosotros necesitamos comprender, aquí la importancia del comercio internacional y el crecimiento económico. Muchas personas piensan que tiene una importancia, un peso muy grande en la economía, pero no es tan claro esto. En la Alemania, como son uno de los pocos países del mundo que la exportación certamente tiene un peso importante, pero se piensa las exportaciones de Alemania para Estados Unidos es como cerca de 10%. Sí. Y la más parte de la exportación intrabloco de la Unión Europea. La mayor parte de los países de la Unión Europea tiene comercio intra-Unión Europea. Entonces, el peso de Estados Unidos es como 10% de todo, y creo que esto es muy menor si comparado con la economía nacional. ¿Cuáles serán los países europeos más afectados y los sectores también? Certamente la Alemania, y probablemente el sector de automotivo, el sector tech, pero esto no es un daño catastrófico. Pensamos, si esto se pasa, si el Donald Trump decide seguir con esto, el impacto en la economía de Alemania no es tan grande como se piensa o como se imagina. Claro. Ivo Hernández, Donald Trump, y tú lo dijiste hace poco, defiende la política de America First, pero mi pregunta es ¿cómo se sostiene eso sin romper las reglas básicas del comercio multilateral? Es que no se han roto. Yo tengo que disentir con varios puntos que se han dicho. Lo primero es que en el caso de América Latina tenemos una cantidad de países con retrocesos flagrantes en su política económica, dramáticos. El caso de Brasil es una cosa dramática, la cual llegaremos a saber cuando Lula salga del poder. Ahorita no vamos a saber mucho por la situación de la prensa interna. Eso es la primera medida. Lo segundo, en el caso europeo... ¿Cuáles son las cifras para hablar de esa política tan errada económicamente en Brasil? Bueno, puedo decir simplemente una, el masivo endeudamiento, la caída en la producción interna, es decir, ahí podríamos entrar en un análisis grande. Y en el caso de lo que se dijo de los aranceles supuestamente a Brasil, eso sería incluso un aire bienvenido para este señor Lula, que trate de alguna manera de despertar un poco económicamente una potencia de ese tamaño, que tendría que tener un discurso mucho mayor. Pasando al caso europeo, nosotros hablamos de Europa, pero realmente Europa está escindida, y eso hay que decirlo. Hay dos grandes vertientes. Quedan los rescoldos del mundo Merkel, que ustedes lo pueden ver con Macron, von der Leyen y todo eso, y queda la gente como Merz, que vino para acá con un discurso muy claro y donde los americanos lo entendieron perfectamente, y él entendió y explicó las cosas como las estaba viendo, y hubo bastante entendimiento entre las partes. Entonces, lo de los aranceles, yo decía, no para Latinoamérica, sino para Europa, que es muy posible que Europa y Estados Unidos se acoplen a la larga relativamente fácil, porque son economías productivas y son gente que entiende la realidad del comercio internacional. Eso hay que tenerlo muy claro, y es algo que lo vamos a ir viendo. Sobre si esto es agradable o no, no lo es. El comercio internacional no es una cosa agradable. Europa negocia muy duro, y si no, pregúntenle a los países africanos cómo negocian los europeos. No hay que tampoco romantizar las cosas. Es decir, los negocios son los negocios, y es la faz
fea a veces de cómo los países imponen sus preferencias o sus intereses. Claro. Eso hay que aclararlo. Y Estados Unidos nos mostró una cosa, que es el poder económico del consumidor. Es una cosa interesante también. Claro, Burkhard, ¿puede la Unión Europea hacer valer su poder económico? Y además, la otra pregunta que quería hacerte, que dejó Ivo sobre la mesa, ¿está escindida la Unión Europea o hay unidad para luchar contra esta guerra económica de Trump? Bueno, Ivo mencionó que hay ciertas divergencias entre Francia, Alemania y todo, y también había una discusión cómo responder a la última amenaza. Está ahí el instrumentario, está ahí, están ahí las armas, y hay el ACI, que es el Anti-Coercion Instrument, o sea, el instrumento anticoerción. O sea, si Trump realmente aplica aranceles solamente por razones políticas, la Unión Europea tiene derecho también, según las reglas internacionales de la World Trade Organization, de la Organización Mundial del Comercio, de retaliar, de responder. Tienen el arsenal ahí y van a responder. Es cierto que la Unión Europea tiene muchos reglamentos y los aranceles en su promedio son más altos que en Estados Unidos. Es cierto, pero hemos negociado durante décadas sobre el TTIP, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. De pronto, con el arma en la mesa se logra. ¿Qué alternativas tiene la Unión Europea? ¿Nuevos aliados? ¿Cuáles son? ¿Indonesia, como decíamos antes? Sí, yo creo que la Unión Europea tiene ese equivocado en continuar acreditando que las normas funcionan. Y que Estados Unidos está diciendo justamente esto. Ella nos importa con las normas. Y creo que la Unión Europea debe comprender que no se puede confiar en Estados Unidos basado en las normas que se fueron acordadas desde el fin de la Segunda Guerra. Cierto. Claro. Entonces, creo que tiene que cambiar la mentalidad en este sentido. Ivo, me queda muy poco tiempo, así que te pido brevedad. ¿Está Donald Trump arrastrando al mundo a una nueva forma de conflicto global? Yo espero que no, y espero que al contrario salga una unión fuerte entre los europeos y los Estados Unidos para que Occidente salga fortalecido y reforzado. Es necesario. Hemos escuchado eso de la señora von der Leyen diciendo que vamos a buscar a China. China no tiene ningún discurso con la Unión Europea, otra cosa que no sea su ganancia económica. Aquí hay que ver cosas de alianzas culturales también que son muy importantes y que nos unen. Ojalá que eso sea la gran victoria de Occidente a la larga. ¿Qué opinas sobre China y la Unión Europea? Creo que lo que pasa es que hay una tentativa de Unión Europea de de-risking de China, ¿no? Pero no tiene sido bien sucedida en esto. Y hay algunas compañías como la Renault, la francesa, que tienen utilizado como beneficio aprender con China, con su experiencia en China de desarrollo. ¿Es una estrategia legítima o es un chantaje político? Ya para terminar. Hay que disminuir la dependencia de la China y bueno, sí, es un poco de chantaje, pero sí da resultado. ¿De acuerdo? ¿Chantaje político? ¿No? Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Recuerden nuestra encuesta en YouTube. Hasta luego.